Continuemos. En base a lo que acabamos de ver ahorita, díganme, en estas dos imágenes, derecha e izquierda, ¿cuál es cara anterior? La izquierda sería la izquierda. cara anterior. Sí, la izquierda sería la cara anterior. ¿Por? Porque se ve la arteria espinal anterior y solo es una. Exacto. Entonces, en el laboratorio lo que veríamos es una médula así, donde ustedes están observando el surco medio anterior ocupado por la arteria espinal anterior. Y aquí veríamos las raicillas posteriores que salen, vean, y la arteria espinal posterior. ¿Sí lo observan? Sumamente delgadita, ¿ok? A todo lo largo de la médula espinal. Bien, si continuamos con esto, ya nos vamos adentrando un poquito más, ¿ok? Veo la raíz posterior y veo el ganglio raquídeo. Y veo que hay 3 tipos de neuronas, ¿ok? Y aquí en la raíz anterior veo 2 tipos, los 5 que acabamos de mencionar. Observen que estas van a entrar a la médula por lo que le llamábamos surco dorsolateral y fascículo o haz de Lissauer. ¿Sí? Y decíamos que si las fibras entran por la división medial cercana a la línea media, son las neuronas propioceptivas. ¿Ok? Que se van a ir a 2 grandes fascículos que se llaman grácil y cuneiforme. Son neuronas que entran, unas dan unas ramitas colaterales, ahorita vamos a ver el por qué. Las otras no, ascienden. Vean, las verdes, que las deberían haber dibujado aquí en el fascículo grácil, esta es una fotografía de un libro, deberían seguirla y subir aquí, en grácil, y da colaterales. La negra debería ir en cuneiforme como está, pero no da colaterales. Sin embargo, pues aquí las manejaron así. Estas fibras, sobre todo las negras, que son propioceptivas, son las que ascienden, entran a médula, se van al cordón posterior y ascienden hasta médula oblonga. ¿Ok? En cambio, todas las neuronas aferentes somáticas generales, esteroceptivas y aferentes viscerales generales, esas penetran al asta posterior. ¿Ok? Penetran al asta posterior. ¿De acuerdo? Perdón, doctor. Entonces, las que suben a médula son las de negro y esas ¿cuáles serían? Propioceptivas. Ok. Esas serían aferentes somáticas generales propioceptivas. Exacto, que vienen de músculos, tendones y articulaciones. Y vean lo interesante, van a ir hasta médula espinal, digo, hasta médula oblonga. Entonces, si se ponen de pie, imagínense una neurona que viene de los músculos plantares o de las articulaciones de los huesos de su pie. ¿Sí? Y sube hasta bulbo. Pues miden más de 1 metro, ¿cierto? Entonces tengo neuronas aferentes somáticas generales propioceptivas muy, muy largas. ¿De acuerdo? ¿Ok? Imagínense una jirafa. El tamaño de estas neuronas larguísimas, metros, 7 metros, 6 metros, ¿sí? Depende de la jirafa. Bueno, para que nunca se les olvide. ¿Por qué? Porque esas neuronas no terminan en el asta posterior de sus segmentos correspondientes. Si yo tengo una neurona que viene del dorso de la mano y va a médula esteroceptiva, pues ahí hace relevo. Entonces es una neurona de menos de 1 metro. ¿Ok? O si traigo dolor de la planta del pie, pues tiene que entrar a la médula espinal y termina en la región lumbar.
son más pequeñas en longitud, pero las propioceptivas tienen que irse hasta médula oblonga o bulbo raquídeo. ¿Ok? Por eso es importante este esquema de neuronas negras. Bien, aquí dice el asta posterior, ¿sí? Tengo el fascículo dorso-lateral o de Lissauer, que tiene una división lateral y una división medial. Y aquí ven qué fibras entran por la división lateral, fibras esteroceptivas para esto, fibras visceroceptivas, y vean división medial, fibras propioceptivas. O sea, aquí está lo que acabamos de mencionar. Ahora, las neuronas que salen por la raíz anterior, unas vienen del asta anterior. ¿Ok? Pero observo algo aquí. Toda neurona que salga del asta anterior se llama eferente somática general. Eferente somática general. Y va a mover un músculo estriado esquelético. Pero tengo dos variedades de neuronas en el asta anterior. Asta anterior. Una es alfa y otra es gamma. ¿Ok? Siguen siendo eferentes somáticas generales, pero una es alfa y otra es gamma. La alfa es para mover todo el músculo, todo. En cambio, la gamma termina en las fibras del uso neuromuscular. ¿Ok? ¿Se acuerdan que los usos neuromusculares eran los receptores para la propiocepción? ¿Sí? Y mantienen el tono muscular. ¿Cómo lo mantienen? Esta neurona gamma llega al uso y le dice contraete. Y se contrae poquito. Y entonces toda la masa muscular se contrae poquito o mucho. Depende de las órdenes de gamma. Gamma es la que los mantiene de pie. ¿Ok? Piensen que van en el metro y traen mucho sueño, van a la escuela, al trabajo. Y van agarrados del pasamanos. Y de momento se quedan dormidos. ¿Alguna vez les ha pasado? Y en ese momento pierden el tono y se empiezan a caer. Claro, hay un estímulo inmediato que nos despierta y otra vez nos agarramos del pasamanos. Bueno, ese momento en que me quedé dormido, las neuronas gamma dejaron de mandar información y perdí el tono. ¿Ok? Si una persona por cualquier situación pierde la conciencia, en ese momento se cae. Se pierde automáticamente el tono muscular. Me desmayo. ¿Sí? Se cae. ¿Ok? Entonces estas neuronas gamma son sumamente importantes para controlar el tono muscular y también se llaman eferentes somáticas generales. Y la otra neurona que salía era la eferente visceral general, que se origina en las astas laterales y se va a dirigir a un ganglio, siempre, porque es preganglionar. Al llegar al ganglio visceral, se pone en contacto con una postganglionar, que es la que se va a dirigir a la víscera. Lo vimos en la clase de generalidades. Para ir a una víscera y hacer que secrete o se mueva, necesito dos neuronas eferentes, una pre y una post. La pre se origina, tiene su cuerpo en el asta lateral y la post la tiene en un ganglio. ¿Ok? Bien, ya lo veremos más adelante en algún otro esquema. Este cuadro es importante que ustedes lo dominen. ¿Ok? Bien, si continuamos con esta presentación, pues los mandé a estudiar las láminas, la laminación de Rexel. ¿Ok? Platicamos que en el asta posterior, aquí la ven, hay 6 láminas. Y que el asta anterior
tiene dos grandes regiones, lo que es la lámina 8 en la región medial y la lámina 7, que es muy extensa. Si yo lo quiero dibujar aquí, aquí pondría la lámina 8 y todo el resto es lámina 7. Y si ustedes ven la información que les mandé, pueden ver que hay cuadros donde dice lámina 1, zona marginal de Waldeyer. Lámina 2, núcleo gelatinoso de Rolando. Lámina 3 y 4, núcleo propio. Este es el núcleo propio, 3 y 4. ¿Sí? Lámina 5 y 6, núcleo torácico y núcleo propioceptivo basal, que corresponderían en este caso al 7, al 3 y al 7. ¿Sí? Núcleo torácico y núcleo propioceptivo basal. ¿Ok? El 2, en algunos libros manejan que hay un núcleo reticular lateral medular, una zona reticular lateral, ¿sí?, que estaría comprendidas entre las láminas 5 y 6 y que forma parte de la formación reticular. Ya lo veremos después. En los textos antiguos, el asta lateral no es este piquito, ¿queda claro? No es este piquito, es al que le llamamos asta lateral, pero en realidad es toda una franja, una gran franja, ¿ok? Todo esto que está señalado por 5 y 9. Y en la médula toracolumbar, hay dos grandes núcleos. Uno se llama intermedio lateral, está lateral a la línea media, y el otro es intermedio medial, está más cerca de la línea media. Ambos núcleos son simpáticos en la médula toracolumbar, en la región del asta lateral. Y entonces van a controlar todas las funciones simpáticas del cuerpo. Ellos, ¿ok? ¿Sí? No hay núcleos simpáticos en encéfalo, en cabeza, más que en el hipotálamo. ¿Sí? Entonces, los únicos centros simpáticos son las astas laterales de T1 a L2, L3, y está integrado por dos grandes núcleos que son intermedio lateral e intermedio medial. En la médula sacra, en S2, S3 y S4, lo platicamos, no hay dos núcleos, hay un solo núcleo que abarca 5 y 7 y se llama núcleo parasimpático sacro. Parasimpático sacro. Su función es inervar vísceras pélvicas. ¿Ok? O sea, todas aquellas vísceras que no pudo inervar el vago. Acuérdense que el vago baja, es parasimpático, baja desde el tallo. En el tallo voy a tener núcleos parasimpáticos. Entonces el sistema parasimpático se llama cráneo sacro. Cráneo sacro. ¿Por qué? Porque hay núcleos en el tallo que forma parte del encéfalo y está en el cráneo, y hay núcleos en el asta lateral de la médula sacra, en los segmentos S2, S3 y S4, que son parasimpáticos. Entonces, cuando yo digo sistema parasimpático, digo sistema cráneo sacro. En cambio, si digo sistema simpático, ¿cuál es su otro nombre? ¿Alguien lo sabe? Toracolumbar. Toracolumbar. Eso quiere decir que son las astas laterales de T1 a L2, L3. Simpático o toracolumbar. Y sus núcleos representativos son el intermedio medial
y el intermedio lateral. Espero haya quedado claro, si no, lo seguimos viendo más adelante. ¿Ok? Entonces ya los dejamos estos núcleos. Y luego el resto corresponden a los núcleos motores del asta anterior, que ayer platicábamos. Es donde están las grandes neuronas eferentes somáticas generales, que son alfa y gamma. Alfa y gamma. Principalmente alfa. ¿Ok? Bien. Doctor, ¿podría repetir rápidamente el nombre que dijo de las láminas? Zona marginal de Waldeyer dijo, después Sí, sustancia. ustedes lo tienen en un cuadro, pero está bien. Zona marginal de Waldeyer, lámina 1. Está en el documento, en un cuadro. Ah, ok. ¿Sí? Gracias. Lámina 1, zona marginal de Waldeyer. Lámina 2, núcleo gelatinoso. 3 y 4, núcleo propio. 5 y 6, núcleo torácico y núcleo propio septivo basal y el núcleo reticular lateral. Lámina 7, en la lámina 7 está el asta lateral. Entonces aquí están los núcleos que acabamos de mencionar. Intermedio medial e intermedio lateral para el simpático. Y parasimpático sacro, pues para el parasimpático, en la región sacra. Y luego tengo el asta anterior, en donde están los grandes núcleos motores que corresponden a la lámina 9. Y estos núcleos están dentro de la lámina 7 y la lámina 8. ¿Ok? Esta laminación de Rexer, ya les mandé esta presentación, está esquematizada aquí perfectamente bien. En sus láminas van a variar un poco en algunas regiones. Aquí están las 6 láminas, nada más que algunas están unidas. Aquí están 6. Ven la lámina 7 en amarillo con sus grandes zonas 9, los grandes núcleos motores. Y ven la lámina 8 también con núcleos motores. ¿Ok? Y ven en rosa lo que son la lámina 10, la comisura gris anterior y la comisura gris posterior. Aquí los van viendo. Este es un corte casi cercano a médula oblonga. A médula oblonga. Cuando va a cambiar la morfología de las astas. Y al llegar a médula oblonga, esto se fragmenta y forma núcleos. Núcleos. Entonces, por eso no vemos esta forma típica de alas de mariposa en las regiones superiores del bulbo. ¿Ok? Vemos la región torácica. ¿Sí? Luego les mando una presentación de laminación de Rexer para que la vean muy bien, porque les voy a mandar la práctica y ahí les hago preguntas de todas las láminas en todos los segmentos. ¿Ok? Doctora, una pregunta. Sí. Ahí, por ejemplo, nos enseña la imagen que está dividida y todo, pero, o sea, en la vida real o viéndolo, pues físicamente, ¿cómo sabemos que ese es el límite de cierta lámina? ¿Cómo sabemos si qué? ¿Cuál es el límite de cierta lámina o cómo saber de que esa Porque lámina? yo les comenté que Rexer hizo todo un mapeo, así como mapeamos al globo terráqueo y los países y las ciudades y todo, y las calles, ¿sí? Así lo hizo él. Y fue describiendo las características de cada grupo celulares en cada una de esas zonas. ¿Ok? Con su microscopio, así como un satélite, ¿sí? Y entonces nos muestra la República Mexicana, y nos muestra Baja California, y nos muestra Los Cabos, y entonces así se fue haciendo el mapeo. Después entraron los fisiólogos, ¿sí? Porque él pues describió aspectos morfológicos. Pero después entran los fisiólogos y ya empiezan a ver qué fibras llegan a esta zona, ¿sí? Lo vemos aquí, ¿sí? Se ve muy bien aquí. Y entonces, si una neurona aferente llega acá, observen, a la zona marginal de Waldeyer, ¿sí? Vemos que hay interneuronas que van de la lámina 1 a la lámina 2.
de la lámina 1 a la lámina 4 o 3. ¿Sí lo ven? Pero veo aquí una neurona de la lámina 1 que se cruza por las comisuras. Y si se cruza es que va a irse al otro lado, ascender y descender. ¿Ok? Entonces, ¿qué descubrieron? Que cualquier información que llegue a la zona marginal de Waldeyer inmediatamente es enviada a centros superiores. Un ejemplo es la información de dolor. Así, me corto un dedo, me golpeo, lo que ustedes quieran. Inmediatamente que entra la neurona que lleva información de dolor, da colaterales a esta neurona. Y esta neurona manda la información a infinidad de centros. Por ejemplo, al hipotálamo. Imagínense que en este momento tengo un espasmo coronario. El dolor es tan intenso que las neuronas que vienen de los vasos cardíacos llegan aquí, vean, de los vasos cardíacos, llegan a esta neurona y le dicen, hay espasmo. Y esta sube hasta hipotálamo. Y en ese momento el hipotálamo me genera palidez, sudoración, o sea, toda una serie de efectos, ¿sí? De efectos viscerales que acompañan al dolor. ¿Ok? Esa es su función. Recibir tacto, presión, todo lo que llegue lo mandan inmediatamente a centros superiores. Ahora, si yo veo la lámina 2, obsérvenla, veo esta neuronita verde que baja, y esta neuronita, vean aquí, debía haber más neuronas, nada más que ya no las dibujé, van a las láminas 3 y 4 de Rex, generalmente van a 3 y 4. ¿Ok? Y entonces se ponen en contacto con estas grandes neuronas cordonales. Estas sí se cruzan. Entonces, cuando la neurona que lleva dolor entra a médula por el fascículo de Lissauer y entra a la lámina 1, da colaterales a estas neuronas. Y el dolor asciende. Sigue entrando y llega a la lámina 2. Y ahí la información se procesa, porque este es el centro de procesamiento del dolor y la temperatura. ¿Ok? Ya vamos a ver ahí que ocurren muchísimos fenómenos. Ahí es donde puedo inhibir la entrada de dolor. ¿Ok? Y entonces ya no mando nada. Aquí la proceso. Pero una vez que la procesé, tengo que mandar la información a la lámina 3 o a la lámina 4 para que estas neuronas asciendan formando el sistema anterolateral o el fascículo espinotalámico lateral. ¿Ok? Que es el que conduce dolor y temperatura. Entonces, hay centros de relevo y la información se sigue. Hay centros que procesan la información. ¿Ok? Bien. Entonces, esa es la importancia de las láminas. Observen aquí el asta lateral y la neurona eferente que va a salir. O la neurona eferente somática general de un núcleo motor alfa o gamma que también sale. Y gran cantidad de interneuronas, vean, para establecer infinidad de reflejos viscerales o somáticos. O sea, toda la zona de la lámina 7 y 8 está integrada por miles y miles o millones de neuronas intercalares asociativas. ¿De acuerdo? Y al final, que se procesan las informaciones, pues salen por estas neuronas, estas grandes neuronas eferentes. Aquí veo otro núcleo y veo otra neurona que está saliendo con información. ¿Ok? Aquí veo una neurona, por ejemplo, del núcleo parasimpático sacro o de intermedio medial, que es visceral, y vean cómo sale. Esta amarilla sería eferente visceral general preganglionar, porque está en la zona del asta lateral.
¿Ok? Es un poquito complejo, pero pues vamos a tratar de entenderlo. Estos todos son todos los fascículos que integran la sustancia blanca, que forman la sustancia blanca. ¿Ok? Y entonces, vean, en el cordón posterior ya lo habíamos dicho. Fascículo grácil, fascículo cuneiforme. Bien. Vamos a recordar algo que nunca se les puede olvidar. ¿Cuándo puedo decir que me sé un fascículo, tracto o haz? ¿Ok? Es lo mismo, fascículo, tracto o haz. ¿Ok? Yo puedo decir fascículo córtico-espinal, tracto córtico-espinal, haz córtico-espinal. Es lo mismo. ¿Cuándo puedo decir que lo comprendo perfectamente? Cuando me aprenda 5 cosas. Su nombre. A fascículo grácil. ¿Ok? Su localización está en el cordón posterior, en la región medial. La información que conduce. Ya llevo 3. El fascículo grácil conduce información propioceptiva de músculos, tendones y articulaciones situados de el nivel T6, torácico 6, ¿sí? Torácico 6, ¿sí? Yo me pondría las manos en un nivel torácico 6 hacia abajo. Todos los músculos de T6 hacia abajo mandan la información por el fascículo grácil. Esa es su función. Información propioceptiva que va a llegar a corteza. Y entonces decimos propiocepción consciente. Esa es la función del fascículo grácil. ¿Qué me falta? Su origen. ¿Dónde se origina el fascículo grácil? Este se origina por las fibras de la división medial del fascículo de Elizábal. La neurona va entrando como aferente somática general propioceptiva, pero quedamos que no hace relevo en médula. Entonces, al penetrar por la división medial, se va al cordón posterior y ahí asciende. Entonces, el origen de este fascículo, en este caso, es la división medial del fascículo dorsolateral o del Elizábal. ¿Y dónde va a terminar? En el núcleo grácil, situado en médula oblonga, que después estudiaremos. Ahí termina la información. Entonces ya me aprendí 5 cosas. ¿Sí? Todos los músculos propioceptivos, todos los músculos, perdón, de T6 hacia abajo, mandan información propioceptiva por ese fascículo. Cuneiforme. Aquí está el fascículo cuneiforme. ¿Ok? Llámese su nombre. ¿Dónde está ubicado? Cordón posterior, en la región lateral del cordón posterior. ¿Qué conduce? Información propioceptiva consciente de T6 a cuello, incluyendo extremidades superiores. ¿Ok? T6 hacia cuello, incluyendo extremidades superiores. Esa es su función. Entonces, flexor común superficial de los dedos. ¿Sí? Oponente del pulgar.
cualquier músculo de miembro superior va a enviar información propioceptiva que va a ser consciente a través del fascículo cuneiforme. ¿Ok? Si yo digo bíceps, tríceps, igual. Porque es todos los músculos de T6 hacia arriba. Origen, igual, en la división medial del haz de Lissauer. Por ahí lo pueden leer. También está en su documento todos los fascículos con los 5 elementos que ustedes deben conocer. ¿Ok? No me lo puedo meter yo a la cabeza porque tienen que entrar a su cerebro. Entonces, ustedes tienen que aprendérselo como puedan, de memoria, haciendo lo que quieran, pero tienen que aprenderse las 5 cosas de todos estos fascículos. ¿Ok? Y la mayor parte de ellos están ahí. Si yo digo, por ejemplo, fibras espino-hipotalámicas, forman parte de un sistema que ahorita vamos a platicar. Los fascículos, generalmente, la mayor parte de ellos tienen 2 nombres. Uno de origen y uno de terminación. ¿Ok? Origen, terminación. Otros no, como grácil y cuneiforme, porque son nombres que están dados por su forma. Pero aquí tengo el espino hipotalámico. Es fácil. ¿Dónde va a estar ubicado? En el cordón lateral. ¿Sí? En el cordón lateral, por aquí. En cerca de los espinotalámicos lateral y anterior. Forman parte de este grupo de fascículos. ¿Ok? Porque forman parte del sistema anterolateral. Entonces, ¿dónde está ubicado? En el cordón lateral. ¿Dónde se origina? Espino, en la médula espinal. Generalmente en la lámina 1. ¿Ok? Ya quedamos. La información de dolor entra a la lámina 1 e inmediatamente es enviado. Por ejemplo, a hipotálamo. Entonces su origen es lámina 1. Terminación en los núcleos del hipotálamo. ¿Qué conduce? Información de dolor y temperatura. Dolor y temperatura. ¿Ok? Todo el sistema anterolateral conduce información de dolor y temperatura. Y también de tacto y presión. Tacto y presión. Hay tacto y presión que es doloroso. ¿Ok? La información es dolorosa. Entonces tiene que llegar a la lámina 1 y a la lámina 2 para procesarse. Un paciente diabético que tiene neuropatía diabética, le tocan la piel tantito y los quita rápidamente. ¿Sí? Tacto doloroso. ¿Ok? Bien. Si yo veo nombres como córtico espinal, a eso quiere decir que viene de corteza y baja médula espinal. ¿Ok? Si es descendente, debe terminar en astas anteriores o en asta lateral. Siempre. Porque viene descendiendo. ¿Ok? O termino en el asta lateral o termino en el asta anterior. Y ya lo veíamos, por ejemplo, córtico espinal lateral termina en el asta anterior en las neuronas eferentes de cada segmento. ¿Sí? O córtico espinal anterior en astas anteriores en neuronas eferentes. Y entonces ustedes van a leer algunos fascículos por ahí que van a conducir, ¿verdad? Otras informaciones, por ejemplo, retículo espinal. Retículo espinal. Hay medial y hay lateral.
¿Dónde van a terminar? En neuronas del asta anterior, pero gamma. Gamma, porque la formación reticular controla el tono muscular. Entonces, cuando ustedes vean ahí en sus cuadros fascículo, retículo espinal, ¿sí? Generalmente lo integran como uno o lo integran como dos, retículo espinal medial, retículo espinal lateral, depende de los autores, ¿verdad? ¿A dónde van a terminar? Al asta anterior, a neuronas gamma, para control del tono muscular. Yo veo aquí rubro espinal, platicábamos ayer, núcleo rojo. El núcleo rojo está en mesencéfalo. Entonces se origina en mesencéfalo y va al asta anterior. Es uno de los tíos que facilita las acciones flexoras. Vestíbulo espinal, aquí está el vestíbulo espinal. Viene de los núcleos vestibulares de puente y bulbo y termina en las astas anteriores, en las neuronas eferentes para facilitar los movimientos extensores. Bueno, esos son los fascículos que nos vamos a aprender. Si ustedes se dan cuenta, en ocasiones, por ejemplo, decimos sistema anterolateral, SAL. ¿Qué es el sistema anterolateral? Es este conjunto de fascículos que están aquí. Vean, toda esta zona que generalmente si lo ven aquí, este es el sistema anterolateral. Un conjunto de fibras que están en esta zona de la médula cervical, que está integrado por este conjunto de fibras. Una gran zona de aquí es el fascículo espinotalámico lateral, que conduce dolor y temperatura. Otra zona es el espinotalámico ventral, que conduce tacto y presión. Y otras zonas pequeñas son las fibras espino-periacueductales. Están alrededor del acueducto de Silvio, en mesencéfalo. ¿Se acuerdan? Bueno, esa sustancia gris periacueductal, ahí hay neuronas que integran el centro de control del dolor. Entonces, cuando una información entre aquí y llegue a la lámina 1, aquí la ven, inmediatamente la envían al sistema anterolateral y este sistema anterolateral lo manda a la sustancia gris periacueductal. Y en milésimas de segundo la sustancia gris periacueductal está mandando información por neuronas descendentes a formación reticular y esta al asta posterior, a la lámina 2. Y le dice, a ver, ¿quiénes están mandando información de dolor? No, pues yo, hiperpolarízate. No, yo también, hiperpolarízate. Y en ese momento disminuye el dolor, ¿sí? Al grado de que si viviéramos en una de estas ciudades donde hay mucha violencia, allá en el Medio Oriente, un estallido de una granada, ya dio mano. Y la persona no siente dolor en ese momento porque tiene que salvar su vida y correr. ¿Qué pasó en ese momento? Que la lesión en la mano mandó la información de dolor por estas fibras, llegó a la sustancia gris periacueductal y es más importante para la formación reticular la vida que la mano. Y bloquea el dolor automáticamente. ¿Ok? Como bloqueando la entrada de todas las neuronas aferentes que conducen esa información de dolor. ¿Está a salvo? El dolor se vuelve intenso. ¿Ok? Bueno, así como esto vamos a platicar de muchas cosas. Doctor, esto es de lo que nos hablaba de los neurotransmisores excitatores e inhibidores.
Son circuitos, hay circuitos, ¿ok? Que en este caso van a inhibir esa información que está entrando, ¿ok? La bloquean, materialmente la bloquean. ¿De acuerdo? Sí. Tenemos un dolor de muelas y nos vamos a dormir. No, pues sienten una muela de este tamaño y un dolor intenso. Se ponen a hacer algo y se distraen. Ah, hay mecanismos que disminuyen ese dolor. ¿Ok? Bueno, ya hablaremos después de todos estos fenómenos que corresponden a eso. Es nada más un ejemplo. ¿Para qué me sirven estas periaqueductales? Hay fibras espinotectales, espinohipotalámicas, espinoreticulares. El dolor es tan intenso que la formación reticular dice, fuera conciencia. Y la persona se desmaya. ¿Ok? Pierde el sentido por el dolor. Entonces, las respuestas son múltiples. La idea es el sistema anterolateral formado por estos fascículos que lo ven aquí en médula alta, en médula cervical, en médula torácica, en médula lumbar y en médula sacra. Véanlo. Son fibras que van ascendiendo, ascendiendo, ascendiendo desde cualquier parte del cuerpo, ¿sí? Por eso se va haciendo muy grande, ¿ok? Porque esta zona pues nada más trae de las regiones inferiores de sacro, luego lumbares, luego torácicas, no, pues ya son más información, cervicales, pues ya casi todo el cuerpo, ¿ok? Entonces el sistema anterolateral se hace muy grande. Y estas informaciones que lleva la neurona aferente somática general esteroceptiva de dolor, temperatura, tacto y presión, van a viajar por este sistema anterolateral. ¿Queda entendido? Entonces les pueden preguntar qué fascículos forman el sistema anterolateral que conduce, dónde se origina cada uno de sus fascículos. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Me voy a regresar tantito. Entonces, si es posible, apréndanse todos. Si no, pues apréndanse los fascículos más grandes que vimos. ¿Se acuerdan? Que les dije, me voy a aprender 2 aquí, 5 aquí, 3 aquí. ¿Ok? Pero si es necesario y si pueden, ya apréndanse todos los fascículos que están en cada cordón. Cordón posterior, cordón lateral, cordón anterior. Aquí dice cuáles son ascendentes y cuáles son descendentes. La otra es, vayan a su apunte y ahí están los fascículos que sí tienen que dominar para este parcial. Porque muchos de estos los vamos a ver más adelante. Sea tarde o temprano los vamos a ver. Pero para fines de este primer parcial, los que están en la información que les envié. ¿Ok? Bien. Vean el comportamiento que tienen las fibras que entran. ¿Sí? Observen aquí cómo viene la raíz posterior. Y entonces veo neuronas azules, que es el fascículo grácil. Y vean que todas entran en esta región del cordón posterior. Esto es el fascículo grácil. Luego veo en azules claras neuronas que entran al fascículo grácil. ¿De acuerdo? Doctor, ¿ese no será el cuneiforme? Perdón, cuneiforme. Este es grácilis cuneiforme. Perdón, me equivoqué. Azul oscuro, grácil. Azul claro, cuneiforme. Ahora bien, vean ustedes que las neuronas que entran al fascículo grácil y ascienden dan colaterales a las láminas 5 y 6 y 7. ¿Ok? A las láminas 5, 6 y 7. ¿Dónde están los núcleos
torácico y propioceptivo basal. ¿De acuerdo? Bueno, esos núcleos lo vamos a ver aquí. Vean cómo entró por aquí la neurona y dio una colateral a esta zona verde. ¿La ven? Entró a médula. Fue a formar el fascículo grácil. La información propioceptiva sube por el fascículo grácil, luego llega a tálamo y luego a corteza, y tengo conciencia de cómo está mi pierna derecha. Todos piensen en su pierna derecha. ¿Ok? ¿Saben cómo está? Sin verla, saben cómo está. Flexionada, extendida, lateralizada, etc. Esa es la información que viaja por grácil. Ahora bien, ¿por qué la mando al asta posterior también? La mando a un núcleo que se llama núcleo torácico. Y ese núcleo torácico, si lo ampliamos, ¿no? Lo ampliamos tantito, vean, tiene neuronas, somas, que su axón sale del mismo lado y forma el fascículo espinocerebelar dorsal. Espinocerebelar. ¿Ok? Entonces, los músculos de su extremidad inferior también envían información a cerebelo a través del fascículo espinocerebelar dorsal. ¿Para qué la envío allá? Para que el cerebelo genere movimientos inconscientes. Se llama propiocepción inconsciente. Yo les pregunto en este momento, a los que tienen cruzadas las piernas, ¿en qué momento le dijeron a sus piernas que se cruzaran? O los que las tienen separadas, ¿en qué momento le dijeron separar las piernas? Fueron movimientos que hicieron en forma inconsciente. ¿Ok? Bueno, esos movimientos de T6 hacia abajo, los vamos a enviar esa información propioceptiva al cerebelo a través del fascículo espinocerebelar dorsal y del espinocerebelar ventral. Si ven aquí abajo, veo que llego a otro núcleo, al núcleo propioceptivo basal. Y de ahí me voy al fascículo espinocerebelar ventral. Y también espinocerebelar ventral lleva la misma información hacia cerebelo. Ya después vamos a ver características propias de ambos fascículos. Pero ahorita ambos conducen propiocepción inconsciente. ¿A dónde? A cerebelo. Sí, dime. Una pregunta, tal vez ya lo había dicho, pero Sí. no recuerdo cuál era la razón por la que, por ejemplo, en el fascículo espinocerebral dorsal, en lo del cuneiforme que nos puso de ejemplo, mover la pierna derecha o estar consciente de la pierna derecha, pero se da en la parte izquierda, ¿no? O sea, no sé si me expliqué. Sí, a ver. Pero es grácil, no cuneiforme. Ok, el grácil. Es de T6 hacia abajo. Cuneiforme es de T6 hacia arriba. ¿De acuerdo? Bien. ¿Sí queda claro? Grácil, todos los músculos de T6 hacia abajo. Cuneiforme de T6 hacia arriba. Bien. ¿Qué mandan? Propiocepción. ¿A dónde tienen que mandarla? A dos lugares. A la corteza, para que yo tenga conciencia de cómo estoy en el espacio. De dónde está cada parte de mi cuerpo en el espacio.
¿Ok? Al cerebelo, para que él sepa dónde están las partes de mi cuerpo y genere movimientos inconscientes. ¿Ok? ¿Queda claro? Entonces, si yo genero movimientos que no lo estoy manejando conscientemente, ¿sí?, esos están generados por el cerebelo. Pero para generarlos necesito información propioceptiva. Ejemplo, Carlos Ríos. Carlos. Sí. Ok. En estos últimos 2 minutos, ¿cuántas veces te has tocado el cabello? Uy, un montón. No sé. ¿Lo vieron? ¿Alguien lo vio? No. Me estaban viendo a mí. Pero él en 2 minutos se tocó la cabeza 4 veces. ¿Sí? Llevó las manos a su cabello. ¿Y lo hizo consciente, Carlos? No, la mayor parte de esos movimientos no son conscientes. Si yo le pregunto, ¿cuántas veces se ha tocado la cara? Muchas. Y esos son los movimientos inconscientes que se elaboran a partir de la información propioceptiva inconsciente que va al cerebelo. Por supuesto, él lo hizo, estamos hablando de extremidades superiores, a través de fibras que viajan por el fascículo cuneiforme. Pero esa propiocepción inconsciente se maneja a nivel de bulbo. Por eso es que cuneiforme no da colaterales a la médula espinal. ¿Sí se dieron cuenta? ¿Ok? Solo es grácil. Grácil es el que da las colaterales para los espinos cerebelares dorsal y ventral, que conducen propiocepción inconsciente de T6 hacia abajo. Si hablamos de extremidades superiores, a la información propioceptiva que va por cuneiforme llega a bulbo y ahí llega a un núcleo que se llama cuneatos para hacerse consciente y paracuneatos para mandarla a cerebelo. ¿Ok? Pero es hasta médula oblonga, no ocurre en médula espinal. Ya vamos a hablar más adelante de esto. Entonces, ¿qué me estoy aprendiendo? Ya me sé los espinos cerebelares, dorsal y ventral. Son propioceptivos e inconscientes. Entonces, sistematicen los fascículos que tienen ahí, los que se deben aprender, ¿sí? Y aprenderse las 5 cosas de cada uno de estos fascículos. El sistema anterolateral, principalmente el espino talámico lateral y espino talámico ventral. Son los que me interesan. Los demás los vamos a ver después. Me tengo que aprender qué fascículos forman el sistema anterolateral. Hasta ahí. ¿Ok? Luego vean, hay infinidad de fascículos descendentes y todos van a terminar en la neurona eferente somática general. La mayor parte terminan en la neurona alfa. Alfa. ¿Ok? ¿Sí? Los reticuloespinales son los que terminan en la neurona gamma, porque la formación reticular controla el tono muscular y la neurona gamma lleva esa información para control de tono muscular. Bien, ¿qué fascículos descendentes me voy a aprender? Vean, en rojo, los corticoespinales forman parte del sistema piramidal. Córtico-espinal lateral, córtico-espinal anterior. Ya les dije, esos fascículos son motores, conscientes. Si yo le digo a mi mano derecha flexión, ¿quién lo hizo? Los córticoespinales. Extensión, córticoespinales. ¿Ok? ¿Queda claro? Bien.
¿Cómo le hice para mover los dedos? Una neurona bajó de corteza a la médula, córtico espinal. Llegó al asta anterior a esta neuronita azul y salió por el plexo braquial y llegó a los músculos que flexionan la mano. Entonces es una vía de dos neuronas, el fascículo córtico espinal y la neurona eferente somática general. ¿Ok? Si yo lesiono a cualquiera de ellos, automáticamente tengo parálisis. ¿Ok? ¿Queda claro? Si yo lesiono a los fascículos del sistema piramidal, que son papá y mamá, córtico espinal lateral y córtico espinal anterior, automáticamente entro en parálisis. Porque ya no le puedo mandar órdenes a la neurona eferente somática general y ella no puede mandar información al músculo. Ok. Si yo lesiono a la neurona eferente somática general, también tengo parálisis. ¿De acuerdo? Porque ya no sale la información del asta anterior a los músculos que iba a inervar. Entonces la regla es, si yo lesiono córtico espinales lateral o anterior o a la neurona eferente somática general, llámese gamma o alfa, voy a tener parálisis. ¿Ok? Bien. Pero platicamos que había una serie de tíos, de fascículos que llegan a esta neurona eferente y que son indispensables para darle todas las características al movimiento. Si ellos no participan, yo no puedo jugar a esto. ¿Queda claro? Esto necesita una precisión, es un movimiento fino, y entonces no pueden estar sujetos nada más a papá y mamá, a córticoespinales. Necesito la participación de otra serie de fascículos descendentes que forman el sistema extrapiramidal y que coloquialmente le llamo los tíos. ¿Sí? ¿Cuáles? Este que está aquí, rubro espinal. Viene del núcleo rojo. Llega a la neurona y le dice, facilita las acciones flexoras de tales músculos. ¿Ok? Si ese fascículo se lesiona, voy a tener movimientos anormales. Ya no voy a poder hacer el movimiento bien, ¿sí? Genero un movimiento anormal. ¿Ok? Si yo lesiono al fascículo vestíbulo espinal, vean que viene descendiendo y manda información aquí. Ese facilita las acciones extensoras. Si lo lesiono, no voy a poder hacerlo. ¿Ok? Y así sucesivamente, por ejemplo, esta franja, esta raya que está en el, desde el Haines, del Atlas, esto es todo el sistema retículo espinal. ¿Sí? Neuronas retículo espinales laterales y mediales o anteriores. Recuerden que están en relación con tono muscular. ¿Ok? Bien. Si yo tengo una lesión de estos fascículos o sus núcleos, porque puedo lesionar los fascículos o puede estar lesionado un núcleo.
la característica clínica son movimientos anormales. ¿Queda claro? Entonces, si ustedes van en el metro o van en algún lugar siempre a la misma hora, a veces nos encontramos a la misma hora una persona que camina diferente, que mueve sus manos diferente, que está temblando, y nos la volvemos a encontrar y la volvemos a ver con esos movimientos, ¿ok? Nunca se le quitan. Eso es un trastorno extrapiramidal. Un movimiento que se queda permanente. ¿Ok? Yo puedo tener movimientos anormales. ¿Ok? Por ejemplo, hay personas muy sensibles que lo regañan y empiezan con el ojo, un tic, o un movimiento de cabeza, ¿sí? Es un movimiento anormal. Pero esos movimientos que se presentan bajo ciertas situaciones y después se quitan, generalmente son conductuales, son límbicos. Movimientos anormales límbicos. ¿Ok? Ya vamos a platicar más adelante de eso. Doctor, una pregunta. ¿Alguien tiene? Cuando nos estamos quedando dormidos, nada más de repente como que, Saltan, ajá, cuando nos, ajá, están teniendo un sueño, por ejemplo, una pesadilla, sueñan que se tropiezan y en ese momento saltan, ¿sí? Son movimientos por actividad cerebral, ¿ok? Por esa pesadilla. Y de una u otra manera están activando sistemas motores y sistema límbico. ¿De acuerdo? Los movimientos normales, ustedes pueden poner una cámara y dormirse. Y van a ver cómo se mueven, sobre todo los niños, ¿verdad? Toda la noche se están moviendo, ¿sí? Si la pasa una cámara rápida, vemos todos los movimientos. Esos son movimientos del cerebelo, ¿sí? Ya se cansó en esta posición, ya falta oxígeno en tal región, ¿sí? Ustedes están sentados, yo estoy sentado, y a cada rato nos estamos moviendo un poco. ¿Por qué? Pues porque estamos aplastando la región glútea, ¿sí? Y si la dejo mucho tiempo, pues entra en falta de oxígeno, con presiones vasculares, ¿verdad? Entonces constantemente tenemos que movernos, ¿sí? Y en el sueño ocurre lo mismo. Estamos moviendo en la cama para facilitar esa circulación. Si yo estoy inconsciente o en estado de coma, esos sistemas propioceptivos no funcionan. Y entonces los médicos, las enfermeras tienen que estar moviendo al paciente constantemente, porque si no, se va a quedar sin oxígeno esa zona de piel y van a aparecer escaras, lesiones, ¿cierto? Entonces hay que estar moviendo constantemente al paciente porque no lo puede hacer su cerebelo. ¿Sí? ¿Ok? Entonces están viendo por qué es importante conocer las funciones de los diferentes fascículos. ¿Sí? Y me estoy refiriendo nada más a los que ahorita deben dominar. Ya tendremos tiempo en tallo cerebral para estudiar a todos los demás, ¿sí? Porque cuando estudiemos mesencéfalo, estudiaremos al rubro espinal, en puente al vestíbulo espinal, y así sucesivamente. ¿Ok? Realmente el estudio de tallo cerebral es lo más complejo que hay, y es lo que más les va a costar trabajo aprendérselo. Algo así como aprenderse las tablas de multiplicar. Les llevó mucho tiempo, ¿sí? Bueno, así es el estudio del tallo cerebral. ¿Ok? Porque hay infinidad de núcleos e infinidad de fascículos. ¿Ya los vieron ahorita? Muchos de ellos vienen del tallo.
muchos van al tallo. Entonces, cuando veamos tallo es cuando tenemos que aprendernos. Si le adelanto, perfecto. Si me los aprendo ya, adelante. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá de esto que estamos viendo para que conozcan qué se deben aprender? Doctor, no tanto así, pero me surgió una como que curiosidad. Sí. ¿Cómo es el proceso de, por ejemplo, las personas que practican algún deporte o aprenden a tocar algún instrumento? Que bueno, al principio tienen que tener movimientos conscientes, ¿no? Y Voluntarios, luego pasar a claro. tenerlos inconscientes. ¿Cómo es Sí. el proceso? O sea, ¿qué pasa? Es muy simple. Tengo dos sistemas motores, el sistema piramidal y el sistema extrapiramidal. Ya quedamos que el piramidal viene del área 4, de la corteza cerebral, y es el que ordena el movimiento. ¿Ok? Piensen en un niño de 6 meses, 7 meses, 8 meses, y aprende a gatear. Y de momento coloca sus manos en la cama y se empieza a poner de pie. Por supuesto, si es su hijo, ustedes están con las manos ahí a punto de detenerlo si se cae. ¿Estamos? Él está utilizando el sistema piramidal para hacer esos movimientos. ¿Ok? Pero al mismo tiempo está aprendiendo y va a aprender al agarrarse de la cobertor, de lo que sea, ¿sí? Es más, si de momento el cobertor se mueve, su cerebro aprende que eso no es seguro. ¿Ok? El cerebro está aprendiendo. Ese aprendizaje básicamente no es piramidal, es extrapiramidal. El sistema extrapiramidal es el sistema, esos tíos que se encargan del movimiento aprendido y heredado. Aprendido y heredado. ¿Ok? El sistema piramidal es el que da la orden de movimiento, pero el extrapiramidal es el que le da todas las características a ese movimiento. Al grado de que si yo aprendo a manejar, a bailar tango, salsa, lo que quieran, a nadar, a patinar, a andar en bicicleta, son movimientos aprendidos, ¿ok? Que nos van a llevar tiempo. Al final lo vamos a lograr, ¿ok? Y cuando lo dominemos, pues podemos llegar y decir, oiga, ¿quiere bailar, por favor? ¿Verdad? Y entonces le digo al extrapiramidal, baila. Y entonces mi piramidal y el resto del cerebro, pues se dedica a platicar y a comentar mientras está el baile, ¿sí? Y sé bailar de tal manera que todo el mundo está asombrado viendo cómo bailo y yo platicando con la chica o la chica conmigo. ¿Ok? Entonces, esa relación consciente pues va a ser piramidal y al extrapiramidal le estoy dejando que baile y que baile bien o que maneje, vamos manejando y a gran velocidad y cuando llegamos a un sitio decimos, oye, ¿cómo atravesé esa glorieta tan fea de siempre? No nos acordamos porque vamos pensando en 20,000 cosas, etcétera, ¿sí? Y es más fácil chocar cuando manejo piramidalmente que cuando manejo extrapiramidalmente. ¿Ok? ¿Por qué? Pues si yo les doy las llaves del coche a uno de ustedes y no sabe manejar y les explico más o menos cómo está todo, en el momento en que ustedes encienden el coche, no saben qué mover. Si la pierna, el pie, la mano derecha, si ver el retrovisor, si mover el volante, etcétera.
están haciendo un movimiento consciente. Todo lo hacemos piramidalmente. Cuando manejamos muchas veces, ya no, pues aprendemos y se lo dejamos al extrapiramidal. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, es de los movimientos aprendidos. Doctor, yo tengo una pregunta. Sí. Y si, por ejemplo, digamos que yo aprendo a manejar, tanto que mi sistema extrapiramidal ya maneja por sí mismo, o sea, no es consciente, Y pero es- yo me mudo a Londres, ¿no? Y ya sí, no puedo manejar igual. Entonces, es vas a más, aprender. o sea, ¿se borra eso o se aprende algo No, nuevo y se sustituye? tienes que aprender nuevamente cómo moverte, cómo mover los ojos. Ahora tengo que mover el volante porque está en otro lado, ¿sí? O sea, es decir, se puede volver a aprender del sistema extrapiramidal y como Todo que se sustituye. puede aprender, Ok. ¿ok? Pero muchas veces se inicia desde cero. Bueno, por ejemplo, a mí me encanta tirar con arco. En mi juventud tiraba mucho, ahí tengo. Me encanta. Pero no es lo mismo tirar con un arco que tirar con una pistola. Y entonces, si yo quiero hacer tiro al blanco con una pistola, tengo que aprender ahora pues, un proceso totalmente diferente, ¿sí? Cómo se mueve la pistola en el momento en que disparan, cómo debo apuntar, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo tenemos que volverlo a aprender. Sé bailar, ¿sí? Pero ahora me toca bailar tango y nada más sé bailar salsa. Pues tengo que aprenderme los nuevos pasos, ¿sí? Y los movimientos. ¿Ok? Y llega un momento que aprendemos también que todo es semiconsciente e inconsciente. ¿Ok? Y ahí tenemos un gran problema. Nuestros grandes atletas necesitarían tener todo un equipo de psicólogo, psiquiatra, atrás de ellos. Porque eso es lo que hace que falle un atleta. ¿Sí? Puedo ser muy bueno, pero si aquel ya sacó 9.5, al saber que llegó al 9.5, ya mi límbico me limita. ¿Sí? Y en lugar de yo sacar el 10, saco 9. Fallo. ¿Sí? Porque el límbico, vamos a ver después, cómo interviene en todo ese mecanismo de control motor. ¿Ok? O sea, el cerebro es sumamente complejo. Sumamente complejo. Entonces, ahorita apréndanse, vamos a tener una clase de sistema motor extrapiramidal y si no, por ahí en internet hay videos de extrapiramidal. Pues, si quieren, véanlo para que tengan todavía una idea más completa de esto, o si no, pues nos esperamos al momento en que lo vamos a analizar. ¿De acuerdo? La otra actividad que tienen los tíos es el movimiento heredado. ¿Sí? No hay un bebé que le pongan un pezón y no sepa succionar. Hay mamás que no saben poner este pezón, ¿ok? Pero todos los bebés nacen ya con un movimiento aprendido de succión, ¿ok? Vayan a un restaurante y diviértanse porque es muy divertido ver la historia de las personas que están comiendo a su alrededor. Y entonces, como médicos, empezamos a escanear a todos, ¿sí? Y entonces vemos, él es familiar de él. Oye, ¿por qué? Ve cómo come, ve cómo sonríe, ve cómo se ríe, ve los movimientos que está haciendo con la cabeza, con las manos. Y entonces, cuando tenemos movimientos similares, esos son los movimientos heredados. La marcha, ¿sí?
Vamos en el parque y vemos cómo caminan las familias. Y casi todos caminan igual, ¿sí? Cómo se ríen, cómo se mueven, etc. Entonces, muchos gestos, ¿sí? Actitudes, forma, todo eso son movimientos aprendidos, heredados, que forman parte de ese acervo del sistema motor extrapiramidal. ¿Ok? Bien. ¿Qué es lo que se tienen que aprender aparte? De todas estas láminas o de todos estos núcleos, los tienen por ahí también, los que se deben aprender. Se tienen que aprender 5 cosas que mañana vamos a platicar hasta que quede muy claro todo esto, ¿sí? Un núcleo, nombre, localización. Hay núcleos que están desde el segmento cervical 1 hasta el segmento coxígeo 1. Entonces, vean, es un hilo, es larguísimo en toda la médula espinal, como es la zona marginal de Waldeyer, el núcleo gelatinoso de Rolando, ¿sí? Larguísimos. Entonces, pues, tengo que decir, están en toda la extensión, o solo se localizan en mesencéfalo, etc. Localización. Función. Si yo digo lámina 2, recibe y procesa dolor y temperatura. Lámina 3 y 4, recibe y procesa tacto y presión. O me lo pueden preguntar con los nombres de los núcleos antiguos. Núcleo gelatinoso de Rolando, lámina 2, dolor y temperatura. Núcleo propio es lámina 3 y 4, tacto y presión. Ahí tienen sus listados, se los tienen que aprender. Entonces, función, ¿para qué me sirve? Y luego tengo que aprenderme ya no origen y terminación, sino fibras que recibe y fibras a que da origen. Por ejemplo, si yo digo lámina 2, aquí lo estoy señalando, lámina 2 o núcleo gelatinoso de Rolando, ¿qué reciben? Reciben a la neurona aferente somática general esteroceptiva, que conduce dolor y temperatura. ¿A qué dan origen? Al fascículo espino talámico, bueno, en este caso, a neuronas asociativas que van a llevar la información a las láminas 3 y 4 de Rexel, para que de ahí se forme el fascículo espino-talámico lateral. ¿Ok? Entonces, ¿qué fibra recibió? Aferentes somáticas generales esteroceptivas. ¿A qué fibras de origen? Asociativas, que se van a las láminas 3 y 4 de Rexel. Esa es la función. Le puedo agregar, de esta saldrá el fascículo espino-talámico lateral que conduce dolor y temperatura. ¿Ok? Si yo digo lámina 3 y 4, a núcleo propio, ¿qué recibe? Aferentes somáticas generales esteroceptivas que conducen tacto y presión. Y aquí se origina el fascículo espino-talámico lateral que conduce tacto y presión. ¿Ok? Entonces, es diferente lo que me voy a aprender de un fascículo a un núcleo. Un fascículo, nombre, localización, función, origen y terminación. Núcleo, nombre, localización, función, son iguales. Fibras que recibe y fibras a que da origen. Si ustedes aprenden de esas 5 cosas de cada uno de los núcleos y fascículos principales, no van a tener ningún problema. ¿Ok?
porque ya podemos empezar a platicar de circuitos. Entonces, eso es lo que vamos a ver en la clase de mañana. Núcleos y fascículos, funciones. Aquí dejamos la clase.